Buenas tardes, Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Saludos. Bueno, Rafa, vamos a comenzar de una vez porque tenemos el tiempo muy corto y nada más estás tú, pero bueno. Bueno, hoy vamos a ver lo que es en sí la distribución de planta. Yo les coloqué la semana pasada el archivo donde estaba la distribución de planta. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo está constituido ese archivo, qué vamos a hacer nosotros con ese archivo, ¿ok? Para realizar nuestra tarea. Ya no sé si pudiste observar que ya la tarea está puesta en el aula, solo que la fecha está para el día viernes, no, y es para el día miércoles, porque yo debo entregar las notas a más tardar el viernes. O sea que El miércoles de esta semana. de la próxima semana. O sea, lo coloqué, la tarea la coloqué anoche Sí, yo la vi, yo la vi ya. y hay que entregar el próximo miércoles. El próximo, porque ya hay que entregar las notas. Yo me confundí y tengo que reconocerlo, porque yo estoy creyendo que las notas se entregaban es en la otra semana arriba. Pues me dicen que no, que Ay, a partir por del eso, lunes hay que por entregar eso las era que yo notas. le estaba preguntando por la actividad, ¿se acuerda? Que si, Sí, cuál era sí, el formato que íbamos así, pues, y veíamos que estaba arriba ya sí, pero bueno, el corte. vamos a ver cómo lo ven. Bueno, entonces en la distribución del planta, obviamente nosotros vamos a llevarlo por este contenido que aparece acá, ¿ok? Aquí habla un poquito sobre la distribución, no quiero que nos paremos un poco en ella. Hay una introducción de lo que es la distribución de planta, ¿ok? Pero realmente, ¿de qué se trata la distribución de planta? ¿Qué es en sí la distribución de planta? ¿Ok? Realmente es la disposición física de todos los recursos que están utilizados dentro de las instalaciones de una planta. Y cuando yo hablo de los recursos, hablo de todos los recursos físicos. Por ejemplo, dónde están las estaciones de trabajo, dónde están las oficinas, dónde están los centros productivos, los pasillos, almacenes, distribuciones, despacho, entrada, salida, todo eso debe estar dentro del layout de una planta. Y ese layout básicamente es una representación gráfica que me da la disposición de cada uno de estos recursos dentro de las instalaciones. Nosotros la semana pasada vimos algunos principios que se manejaban dentro de la distribución de planta y esos principios son necesarios que se apliquen cada vez que se va a hacer una distribución de planta. Los tipos de distribución de plantas que nosotros vamos a manejar son los siguientes, ¿ok? Por posición fija, distribución de planta por producto, distribución de planta funcional y la distribución de planta híbrida que puede ser una combinación de ellas. ¿Que estas son las únicas distribuciones que hay? No, obviamente pueden haber muchas otras más, pero nosotros nos vamos a adaptar a lo que nos pide este programa. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la distribución de planta por posición fija. ¿Ok? En este caso, como lo indica, los centros de trabajo están fijos, no se mueven y entonces son las unidades que se pasean por cada uno de los centros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que entonces en este caso tenemos lo siguiente. En ocasiones el volumen o fragilidad de alguna u otra característica del producto pueden convertirse o ser un producto o hacer que el producto sea móvil. ¿Ok? En este caso nosotros tratamos de acercar todos los recursos que sean necesarios hasta donde está el ensamblado final del producto. ¿Ok? Entonces, cuando es una posición fija, por ejemplo, los astilleros, lamentablemente un astillero, pues la fabricación de un barco, tú no puedes agarrar ese barco e ir pasándolo por todos los centros de trabajo. No,
Aquí lo que hacemos es que el astillero o el barco está fijo en un solo lugar y todos los centros productivos se acercan hasta él. O sea que la distribución de alguna u otra forma es por posición fija, o sea, el producto siempre va a estar en un solo punto y allí lo vamos a ir distribuyendo hasta que lleguemos hasta el ensamblado final. Fíjense, si observas cómo está acá la posición inicial A y la posición final B, fíjate que ellos de alguna u otra forma van pasando, se van moviendo hasta donde está el centro de atención. Fíjate que todo está en B y todos los alrededores que hay allí deben estar en función de ella. La distribución por producto, aquí la cosa cambia un poquito, pues, porque aquí las corridas de producción son para un producto en específico. Los centros productivos están en una estación de trabajo y el producto que se va a fabricar, todos los centros de trabajo deben estar orientados solo para ese producto. ¿Ok? Claro, de repente habrán algunos centros que requieren arrancar antes de o previamente antes de que empiece el proceso porque sus trabajos a lo mejor son piezas metálicas que llevan más tiempo de operaciones, pero por lo general la distribución por producto, todos los centros de trabajo estarían trabajando bajo una misma corrida. Por ejemplo, si estamos ensamblando aires acondicionados de 15.000 BTU, todos los centros de trabajo tienen que tener aires acondicionados o piezas para que completar el aire acondicionado de 15.000 BTU. ¿Okay? O sea que el producto que está corriendo en ese momento en la planta es aires acondicionados de 15.000 BTU. En estas disposiciones de planta nosotros vamos a encontrar cierta forma. ¿Ok? ¿Ok? Como ellos son prácticamente los centros casi siempre están fijos y el producto es el que puede ir cambiando, hay varias distribuciones que pudieran ser en distribución en I, en L, en U, en O, en E y en S, que es cada una de las distribuciones que aparecen acá. En I o en L, en O, en U, en E, ¿ok? O en S. Aquí no se ve muy bien la S, pero debería ser en forma de S. Si comenzamos acá, debería pasar por cada uno de ellos y llegar hasta acá. Profe, ahí entraría yo. Sí, muy casualmente, en tu caso pudiera ser o E, o, perdón, o U o S. U. Puede ser, Yo creo que U se adapta más a la mía. bueno, puede ser U o puede ser S. Vamos aquí por la distribución de planta de tipo funcional. La distribución de planta funcional opta cuando los recursos se organizan según en función de lo que se van a fabricar. Por ejemplo, fábrica de muebles, hospitales, talleres de reparación de vehículos, todo esto. La distribución de la planta es en función del elemento típico con el que ustedes van a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que generalmente los procesos tienen un volumen o una velocidad media bajo el cual el producto que van a fabricar pues no lo pueden estar moviendo. Si van a construir un edificio, pues todos los productos o los componentes deben llevarse hasta donde está el edificio, porque el edificio de alguna u otra forma sigue esa distribución en función de lo que ella va a hacer. ¿Ok? Si van a fabricar un taller de reparación de vehículos, entonces, bueno, deben ubicar el taller de tal manera, ¿ok? Que la distribución que se haga para el taller debe ser de tal forma, pues, que los vehículos, que los productos se adapten a la fabricación de lo que van a hacer en este caso. Es muy sencillo este tipo de distribución y es muy específico para productos muy específicos. Creo que en el caso de ustedes ninguno tiene este tipo de distribución porque
el producto que ustedes utilizaron fue para consumo masivo. Fíjate la planta, fíjate aquí cómo está la distribución en este caso. Es una madre distribución de una construcción, ¿ok? El esquema de distribución de planta funcional, lo podemos ver acá. Y la distribución de plantas híbridas es cuando se hacen combinaciones entre ellas. Y aquí esto sí depende en función de, porque va a depender del tipo de producto bajo el cual se van a trabajar. Y se hacen de tipo híbrido según la sugerencia de la distribución, pues porque pudiera ser que algunos elementos sean de posición fija, como de otros pueden ser de posición rotatoria, ¿ok? O sea que de alguna u otra forma tú dices, bueno, pues aquí hacemos una parte por una posición fija, de repente hacemos otra parte por producto. Todo depende de la naturaleza con la que se vaya a trabajar. ¿Ok? Aquí hay algunos elementos de los principios que vimos allá en la semana pasada. Aquí lo pueden, yo se los voy a dejar para que ustedes lo lean, no los vamos a discutir. ¿Ok? Que son cada uno de estos los criterios: la unidad, la efectividad, la flexibilidad, la seguridad, cada uno de esos. Eso se los dejo para que ustedes lo revisen porque no nos va a dar tiempo. Algo que sí quiero que conversemos hoy son sobre esos los factores que influyen en la definición de la distribución de plantas. ¿Y quiénes son esos factores que por lo general no quiere decir que estos son los únicos factores que hay? Pueden haber más. Nosotros vamos a ver 10, que son los típicos. En este caso son los métodos, los materiales, las maquinarias, los trabajadores o la mano de obra, el cliente. Fíjate que el cliente forma parte también de un factor de distribución, aunque parezca mentira. Los movimientos, las esperas, cuando hay demoras o esperas, los servicios auxiliares, la edificación y los cambios que se hacen. Todos estos elementos son factores que se deben utilizar o que se deben analizar. Ustedes van a revisar cada uno de ellos dentro de su proyecto, porque parte de la evaluación que vamos a tener es esa. ¿Cuál de ellos opera dentro de su proyecto? Si hay algún otro factor que no está acá y que ustedes consideran que lo deben utilizar en su proyecto, lo pueden ingresar. ¿Ok? Aquí están cada uno de ellos. Es cuestión de que revisemos la teoría de los factores de cada uno de ellos y ver cuáles son los que van a operar dentro de el proyecto que nosotros vamos a estar manejando. Aquí también hay algunas áreas, y aun cuando esto no está dentro del trabajo, de la evaluación que tienen para este proyecto, para la próxima semana, pero sí lo van a hacer después en el proyecto de ustedes, en el proyecto final. ¿Ok? Las áreas que se deben a seguir, en este caso, para cuando aquí hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, las áreas de descanso para los trabajadores, los vestuarios, los baños, la enfermería, si es que si es que lo llega a tener, los parqueaderos para los clientes, para los visitantes, para los trabajadores, zonas de carga, zonas de descarga, depósitos, almacenes de materia prima, de productos terminados. Bueno, cada una de las oficinas, todos estos elementos deben considerarlo ustedes en la distribución de plantas que ustedes van a hacer. Sí, profe, todos esos deben estar, ¿no? Ahí los tomamos Por todos. lo visto todo, pero sí, pero todo hay que ver porque también depende de la naturaleza de la planta que ustedes tengan. Aquí hablan de algunos métodos, aquí hay un método de distribución que es bueno que lo lean, aun cuando yo no se los voy a pedir, pero son métodos de distribución que se utilizan. Por ejemplo, el primero que tenemos acá es un método de distribución sistemático, ¿ok? Del layout, que ese va en función de lo que es lo que ustedes van a hacer, por cierto. Ustedes van a hacer su layout. Si la planta de ustedes tiene el layout,
ustedes trabajan con el layout de la planta. No hay ningún problema. Si la planta de ustedes no tiene el layout, ustedes deben diseñarlo. ¿Ok? Pero en este caso es necesario que muestren el layout porque es una de las cosas que tiene más valor o mayor puntuación dentro de las evaluaciones. Otra forma de la distribución es el diagrama relacional, lo que llamamos nosotros la carta viajera, que vemos en ingeniería del trabajo. Esa la pueden utilizar aquí también. Aquí tenemos otra forma de ver la distribución de los materiales. Esto sí me gustaría que lo revisen e inclusive que se lean muy bien los contenidos. Y si pueden buscar algo por su propia cuenta también, acuérdense que esto lo vieron ustedes en ingeniería del trabajo o lo están viendo en ingeniería del trabajo. Aquí y ustedes van a hacer un diagrama de recorrido. Fíjense que de alguna u otra forma el color indica el recorrido de cada material. Aquí hay tres ejemplos. Aquí hay un ejemplo, un segundo ejemplo y un tercer ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes? Que dependiendo de las operaciones que tengan dentro de su planta, ustedes van a hacer el diagrama de recorrido de un material, de cualquier tipo de material, pero de uno solo. Profe, ajá, aquí está en esta forma, ¿no? Pero el que yo venía viendo era el que era la carta, que es como una carta que... Lo que pasa es que el que yo les estoy pidiendo a ustedes es el recorrido de materiales. ¿Ok? El diagrama de recorrido que van a hacer ustedes. Sí, pero hay uno que, no sé si tú lo has visto, que, o sea, que tiene unos cuadritos, unas columnas y uno va bajando. O sea, Este, no es no es este. no, no está aquí, no está ahí en ninguno No, de los, ok. esta parte, No, no. es otro. Sin Porque yo embargo, veo yo que, el que estoy pidiendo es el diagrama de recorrido. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes repasen, porque no es porque sea parte de esta materia, pero sí quiero que repasen el diagrama de recorrido de materiales, porque eso lo utilizan mucho en los layout. Es más, en las tesis, todo el mundo utiliza diagrama de recorrido y todo el mundo siempre tiene problemas con eso. sí, pero el que yo he visto, profe, no, o sea, que el que más utilizan es el otro, no este que está aquí, pues. Ah, bueno, depende también, depende de lo que tú hayas visto, pues, pero Sí, sí. el otro es como más, bueno, yo lo veo el otro como más, Más completo. es Aquí está más, muy más, resumido. más agradable a la vista. Este es más resumido. Ok. Este es otro que hay ahí también, pero este otro es muy más, o sea, este no se lo recomiendo, pues es muy complicado, porque este es en función de un diagrama dual, ¿se Sí, acuerdan de la dualidad que vimos en investigación de operaciones? brother, se lo voy a enviar al correo para que lo vea, para ver si me Ok, dice. de repente puede para verlo cuál es el que Ah, cuál es el que tú me estás diciendo. Aquí hay una estructura que era la que yo les decía a ustedes, que le siguieran para su propuesta, ¿no? ¿Ok? Si ustedes no tienen una estructura definida, lo van a hacer, pueden llegarse por esta. Para el que no la tenga, pero el que ya la tiene, y no, profe, la planta donde yo estoy trabajando, donde yo ya ellos tienen una estructura y yo voy a seguir la estructura de ellos. Perfecto, eso yo yo les respeto ese tipo de distribución. ¿Ok? Pero la que no lo tenga, se guía por esta que está acá. Representación gráfica de la distribución. Aquí hicieron ellos una representación gráfica, pero aquí lo tienen en 3D. Yo no los pido en 3D. Yo se las doy en 3D porque aquí aparece acá, pero para mí con tal que lo hagan en un plano es más que suficiente. O sea que el layout que ustedes van a hacer debería ser en el plano. Si lo tienen en 3D, bueno, lo pueden hacer. Pero yo me conformo con que ustedes lo hagan en el plano. Y aquí hablan algunos factores de la seguridad y de la ética, que bueno, que eso se lo dejo a ustedes para que lo vean. En el caso de la distribución de planta para servicios. Por ejemplo, cuando se está trabajando en los de los servicios de gas. Creo que eras tú el que habías hecho un planteamiento inicialmente, ¿o no? sí, con respecto al gas, El pero problema de esto es que la distribución para ellos es exclusiva. Y yo no quería que fueran algo exclusivo, sino que lo hicieran más generalizado para algún producto. Pero por ejemplo, tú que tenías aquel, puedes revisar este caso y ver los criterios que hay allí para que estés enterado.
Ok, ahora quiero que veamos algo. Vamos a compartir. No lo veo. Vamos a buscar. Profe, con respecto a a la fecha, bueno, yo voy a hacer el esfuerzo, bueno, Sobrehumano. pero sobrehumano, pero, o sea, cualquier cosa si no me da el tiro, le estoy avisando. Bueno, bueno, Rafael, el problema está es que las notas se entregan el día viernes El día viernes, de la próxima 20 semana, de la o próxima semana. sea, estamos hablando del día 28. Exactamente. Que no Ya, entiendo por qué. Yo juraba que para mí nosotros terminamos de evaluar en esa semana y la siguiente semana era la entrega. Pues bueno, por eso era que yo le ho- preguntaba, profe, mire la hoy, actividad, que no sé qué, pero hoy me dijeron todo lo contrario. Me dijeron, no, que la entrega comienza el lunes y termina el viernes. Entonces yo le ya, dije, y bueno, que pero usted yo no. imagínate, yo tengo que cambiar, hacer arreglo. Bueno, ok, vamos aquí. Yo lo que quería hablar un poquito sobre la práctica número 2 que vale el 20% de la distribución. Ok. Entonces, la práctica dice lo siguiente, que la siguiente práctica evaluativa se refiere a algunos factores que afectan a la distribución. Prácticamente lo que yo quiero evaluar aquí son los factores. ¿Ok? Describa y explique los principios de distribución de planta. Ya esto está fácil, vale 3 puntos y eso lo tienen ustedes. Van a hacer una pequeña descripción, no es que se van a poner a hacer un programa larguísimo de cada uno de los principios que vimos nosotros allá en la clase pasada. La segunda pregunta van a realizar una explicación de los factores, de los 10 factores que influyen en la distribución de planta. De esos 10 factores que están allí, ustedes van a ver cuál se aplica a su proyecto. Por eso es que yo le dije de los 10, pero no necesariamente los 10 se aplican en el proyecto. Y si hay alguno que no esté acá y que ustedes consideren que se deben aplicar, entonces lo deben colocar. Por, por lo menos, profe, yo lo hice así en el anterior. Por lo menos yo coloco acá los 10 factores existentes y de estos 10 los que apliquen para mi proyecto son estos. Exacto. Así lo vas a hacer. La tercera pregunta dice, muestre el diseño del layout de la planta de su proyecto. Fíjate que yo le estoy pidiendo es que lo muestren, pero si no lo tienen, lo deben hacer. Por ejemplo, que me digan, profe, lamentablemente la planta donde yo lo estoy haciendo no tienen un layout. Es bueno, usted lo diseña en planta, no a tercera dimensión, porque ahí aparece, el ejemplo que aparece está allá en el archivo, está en tercera dimensión, en 3D. Profe, yo encontré uno bastante que se acerca bastante a lo que yo estoy haciendo. Ese lo Con puedo ese tomar, trabajo, con ese trabaja. trabajo con ese y ese es el que Sí, voy a colocar en el trabajo. exactamente. Ok. Fíjate que eso vale 4 puntos. Y haga una estimación del diagrama de recorrido. Fíjate que yo les estoy pidiendo que hagan un diagrama de recorrido dentro del layout. Por eso es que les digo que ustedes tienen que tener el layout de la planta, porque en esa planta, en este layout que ustedes hicieron, ustedes van a colocar el diagrama de recorrido. ¿Ok? Lo van a superponer, pues, como ustedes quieran. Por eso es que se lo pedí para un solo material. Claro, porque el diagrama, si no lo pueden hacer directamente allí, bueno, hacen ustedes un esquema de layout y sobre el layout hacen su diagrama. Y finalmente, que es el que más me interesa, aquí les hablo de los tipos de distribución. Existen varios tipos de distribución de planta. Entre ellos está por producto, por proceso, por posición fija e incluso por distribución del tipo híbrido. Seleccione la mejor alternativa para su proyecto y aplique los criterios de distribución de planta. ¿Ok?
sea que ustedes van a seleccionar uno de ellos, el que ustedes vean, por ejemplo, en tu caso, tú dices que el que más se adapta es el de U. Entonces, bueno, los criterios que aparecen para él se los vas a aplicar a tu proyecto. Fíjense que Ok, todo lo que yo les estoy colocando aquí es aplicado al proyecto. Todos, todo. El único que no está, sí, todos, todo. El uno, el 2, el 3, el 4, los 5 puntos que están viendo son para el proyecto. ¿Ok? Y bueno, y aquí aparecen las condiciones. O sea que no, si te pones a ver el trabajo que van a hacer, pues no es tan difícil, porque ya todo prácticamente ustedes lo tienen allí, va a estar listo, porque ustedes no van a diseñar nada. Es como que al buscar y armar. De hecho, de eso es que se trata esta evaluación. Y aquí están las condiciones, que la práctica debe ser de carácter individual y vale el 20% para el segundo corte. Este, debe realizar la práctica en Word y luego ustedes tienen que hacerla en Word y lo pasan a PDF, como siempre, pues. ¿Ok? Debe tener la portada de presentación. Al archivo le van a colocar práctica y el nombre de ustedes. Deben entregar en la fecha que está establecida. Si no le entregan, bueno, se coloca 00 y ya. Deben seguir el reglamento interno y bueno, y éxito en su entrega. Básicamente de esto era lo que yo quería hablarles a ustedes. Entonces, como pueden observar, el 20% está sencillo. Claro, tiene 5 partes, pero las 5 partes es buscar y hablar. El primero, que es el que más le pudiera quitar, es porque van a analizar los principios que hay allí. El segundo, van a explicar los factores que intervienen, no son todos, solo los que intervienen, los que pueden influir en la distribución. Y les repito que aunque aquí no lo puse, se lo voy a poner ahorita, si hay alguno de estos factores, si hay algún factor que no se encuentra en esta lista y que ustedes consideran que para el producto de ustedes es necesario estudiarlo, lo pueden ingresar. El diseño que simplemente se van a buscar el diseño que ustedes consiguen de su planta, ese lo van a colocar, el diseño del layout, y van a hacer el diagrama de recorrido, que es muy sencillo, y el de la distribución. El que sí quiero que le pongan mucho corazón es al tipo de distribución que ustedes van a seleccionar, porque ese tipo de distribución, con ese es el que van a desarrollar ustedes para su proyecto final. ¿Alguna otra pregunta? sí, profe, le voy a enviar al correo ahorita el diagrama de recorrido. Es el que uno hace con las actividades. Entonces, en vez de en donde está la columna de las actividades, yo colocaría las áreas de la planta. Ok, vamos a ver cuál es. Se lo voy a enviar de una Es vez lo al mismo, tipo. es lo que yo les estoy diciendo. Sí, El diagrama de recorrido es el mismo, son las áreas de la planta y tú vas a decir por dónde pasa el material. Ese es el que sí, van a utilizar. sí. Claro, el que yo Lo- le puse allí es el que aparece de ejemplo, ¿no? Pero ahí hay 3 ejemplos que son muy específicos. Pero el diagrama de recorrido lo van a hacer sobre el layout de planta. Y con eso es suficiente. ya. Ahí se lo voy a enviar, a ver Ok. si. Bueno, Rafa, si no hay más Ya, preguntas. ya, se lo voy a enviar de una vez, profe, ya, a ver si lo puede ver y me dice si de una vez. No, pero tengo, Ah, tiene que, ahorita bueno, tengo que buscarlo y ya. todo eso. Ah, bueno, ya se lo envié yo, está en su Ok, correo. perfecto. El correo electrónico. Bueno, Listo. Bueno, me avisa entonces. Ahí se ok. lo envío. Chao pues. Chavito, pues.